Saludos a todos los amigos de las redes laruchistas y del Instituto Schiller en los diferentes países que hoy nos acompañan a este diálogo, a este conversatorio, que es parte de un ciclo de clases de formación que se viene haciendo en, en torno a la propuesta económica, científica, política, cultural, filosófica que Lyndon LaRouche le ha legado a la humanidad y que pues hoy sigue vigente y en crecimiento a través del proceso de organizativo y de crecimiento que viene haciendo Helga Sepp LaRouche, su esposa, y todos los asociados a nivel mundial, para avanzar en una propuesta de optimista para la humanidad frente a la situación actual que vive el planeta. Y pues ello no solamente involucra el análisis específico de los hechos actuales, sino que como lo planteó LaRouche y lo desarrolló de manera muy hábil y precisa, todos los hechos presentes que se viven o los momentos actuales que viva en determinada etapa histórica la humanidad se debe hacer en la perspectiva histórica, en la perspectiva del análisis situs, que algo vamos a desarrollar hoy sobre ello, y que precisamente lo que hoy estamos afrontando como humanidad, no solamente en la amenaza existencial frente a una situación de, de pandemia que en realidad, como lo ha destacado Helga, hoy lo que estamos viviendo no es una pandemia por el COVID, sino una pandemia por las precarias medidas económicas y de salud que hoy abordan a la humanidad, por el precario modelo que ha permitido que efectivamente una situación biológica, un compuesto biológico de ARN como el COVID, desencadene una situación como la que hoy tenemos, porque precisamente el modelo de salud, el modelo económico especialmente, pero pues también no obsta reiterar que el modelo cultural, político y filosófico es un modelo que tiene unas deficiencias estructurales y que hoy es lo que tienen a la humanidad en una situación de amenaza existencial que si no se corrige pues tendrá un desenlace catastrófico. No obstante, muchos creemos en el planeta que también hay una perspectiva optimista, una salida a la crisis que lo ha venido planteando Helga en los últimos meses, especialmente desde el año pasado, y que Lyndon LaRouche planteó, y es el diálogo, un diálogo de las cuatro potencias para poder avanzar en una salida conjunta de toda la humanidad en una nueva era y un nuevo renacimiento. Entonces, ese diálogo mundial no solamente concita las voluntades de unos gobiernos. Hace unas semanas tenía una conversación con alguien que planteaba precisamente esa perspectiva y pensaba que, pues entonces si Putin, si Trump, si Xi Jinping y si Modi deciden no reunirse, entonces pues vamos a quedar cruzados de brazos. Y pues precisamente allí es donde surge el individuo histórico, el papel que como ciudadanos tenemos en la responsabilidad actual, porque hablar de cuatro potencias no es hablar per se de las cabezas que gobiernan esas potencias, sino de todos los procesos históricos, culturales y estratégicos que envuelven a esas naciones. Entonces, desde el pueblo estadounidense, pues vamos a necesitar un importante liderato de ciudadanos que lo están haciendo en este momento, que son parte de nuestros amigos de la Organización Internacional de Lyndon LaRouche y del Instituto Schiller, que están haciendo una movilización importante para influir políticamente. Lo propio también se requerirá desde las otras naciones, pero también desde aquellas en las que todos nosotros
tengamos una responsabilidad implícita de ciudadanos para poder impulsar que efectivamente esta idea pueda materializarse en una cumbre desde una perspectiva organizativa desde abajo. ¿Sí? Es decir, la ventaja que tenemos hoy y que podemos ir redescubriendo desde el legado que nos ha dejado Lyndon LaRouche y que ha venido desarrollando Helga, es la posibilidad que tenemos y las facultades de transformar la historia desde todos los niveles. ¿Sí? Y pues ya entrando en materia de la conversación que hoy nos convoca, es el asumir esas responsabilidades como individuos históricos, podemos entender y explorar a partir de personajes de la historia que aún están presentes, aunque no estén vivos, siguen presentes y potentes en sus ideas, siguen vivas sus ideas, que desde la historia de más de 2500 años, que pues creo que más atrás habrá alguna, pero que hemos perdido en algunos registros, podemos rescatar y que podemos traer al tiempo presente en la perspectiva de poder garantizar que esa lucha histórica, esa lucha histórica que se ha venido gestando entre, entre la política del bien, podríamos llamarla así, y las huestes del malo del imperio, pues han venido sucediendo y que hoy estamos en una situación igual a la que quizás hace más de 2500 años estaban pues también afrontando en Grecia ciertas facciones pro república frente a unas facciones pro imperialistas. Y que haciendo un recuento, en el año 425 a.C., efectivamente, en el marco de unas guerras intestinas que se generaron en Grecia, las guerras del Peloponeso, que fue una operación geopolítica de unas huestes oligárquicas orientadas a desmontar el proyecto de república que venían impulsando Sócrates, Platón y otras redes republicanas, encabezadas esas huestes oligárquicas por, por, por unas redes de unas redes que responden aún todavía y en ese tiempo respondían al, al concepto oligárquico y pagano del hombre bestia. Para empezar con ello, pues quiero avanzar un poco en el tiempo y ya voy a volver a regresar ya quiero regresaré de nuevo al punto, uno de los puntos nodales en la, en la historia, que es esta lucha entre si república o imperio, que ello implícitamente más que una discusión política es también la aseveración de qué tipo de hombre queremos para la humanidad en la república y qué tipo de hombre o ser humano queremos para la humanidad en un modelo imperial, digamos, la concepción intrínseca del ser humano en los dos modelos. Pero quiero empezar con un aporte importantísimo, estaba mucho más adelante, en 700, 800, con Friedrich Schiller, Federico Schiller, quiero empezar con Federico Schiller, poeta de la libertad, quien plantea que cuando primero pues nos invita a que seamos almas bellas. Si quieren pues vamos empezando quiero presentarles aquí la primera imagen, no sé si la están viendo, en una perspectiva del hombre orientado al perfeccionamiento de la misma creación, La imagen no se ve. A la voluntad del creador. No, no se ve. Un momento, ¿Se ve? No se ve. un momentito nada más. Ok, no hay problema, yo voy hablando y si ya puedes rectificarla, no hay problema. Y pues uno de las
de los importantes aportes de Schiller a la ciencia, a la ciencia, al arte de gobernar, al estadismo, es efectivamente la invitación a que seamos almas bellas, de una construcción perfecta del ser humano, aproximándonos a la perfección en el imago Ibae, en la perspectiva de que Schiller nos invita a que los seres humanos debemos aprender a no encontrar nuestra existencia en nuestro ser físico propiamente, eh, sino aquello en lo que nos pueda trascender más allá de este cuerpo que en determinado momento puede pues, colapsar, desaparecer, que es una idea también muy platónica, ¿sí? Dice Schiller, el hombre debe aprender a no encontrar su existencia en su ser físico y a ubicar su identidad en aquellas ideas universales que conecten a la civilización humana en tanto una especie humana. Solo entonces, si uno llega al nivel de lo sublime, es el hombre verdaderamente libre, pero esa libertad solo puede ser una libertad moral, no física, y esa es la diferencia. Sí. Entonces, efectivamente, pues Schiller, además de que pues encontró una etapa histórica muy importante, porque pues confluyó también en los momentos de la Revolución Americana, un momento de un, yo personalmente lo llamo un segundo renacimiento de las ideas del siglo XV, en la que la República pues toma fuerza en las ideas del sistema americano de economía política, y que en Europa pues se ve en cierta manera contrariada y saboteada por la operación del terror jacobino en la Revolución Francesa, Danton, Marat y Robespierre, agentes británicos desplegados para sabotear la iniciativa de poder llevar el proyecto inicialmente un proyecto de monarquía constitucional, proyectado un Estado soberano republicano, de república en Europa, y que es saboteado precisamente por una operación como la conocemos coloquialmente, la operación de la toma de la Bastilla. Y manifiesta Schiller en una poesía que se llama La canción de la campana, que el hombre que enloquece es la más horrible de todas las bestias. Entonces, efectivamente, como lo discutíamos al inicio de esta reunión, cuando estamos en momentos decisivos de cambio de fase, como también lo ha manifestado Larousse, es un concepto bien interesante en lo que los invito a profundizar, es importante allí que haya una altura moral de una población para poder responder al momento histórico que se concita, porque de lo contrario, pues sí, podría caerse efectivamente lo que sucedió en Francia, a diferencia de lo que avanzó en Estados Unidos, y fue un terror jacobino, impulsado pues por todo este tipo de locuras, de operaciones sociales, de guerras de terror que desatan en momentos en que es una típica operación de flanqueo de los sistemas imperiales, y que aún hoy perduran. Por eso manifestábamos que en el marco de la posibilidad de una visita de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, pues tenemos que estar atentos efectivamente para que eh, advertir cualquier tipo de situaciones que puedan desencadenar un saboteo a este tipo de cambio de fases, en la posibilidad de que México pueda entrar en un diálogo en la perspectiva del sistema americano de economía política con Trump, y que lo mismo pase en todo el mundo, porque pues en estas circunstancias en las que estamos en un derrumbe generalizado del sistema del transatlántico y un colapso del sistema financiero internacional, sumado a la ya pues más que anunciada y conocida pandemia, pues pueden surgir dos caminos. Uno, pues el camino de la confrontación, u otro, el camino del diálogo de culturas, como efectivamente hoy quiero profundizar en un comparativo entre lo que Kung Fu Tse eh, proponía, que Helga pues ha manifestado reiteradamente y especialmente en los últimos 10 años, la perspectiva del diálogo de culturas que podría,
que ya de hecho ya lo está generando la nueva ruta de la seda en la perspectiva del puente terrestre mundial. Y que para ello pues es importante entender que a pesar de que tenemos unas, unos matices y unas, yo no lo quiero llamar diferencias, sino lo quiero llamar una pluralidad de visiones del mundo especialmente entre lo que es el bloque oriental y el bloque occidental, tenemos muchos puntos en común. Uno de las reglas que Federico Schiller ha establecido, que las van a encontrar en las cartas estéticas, es que una de las reglas que debemos tener como ciudadanos para juzgar a las instituciones políticas, si son buenas, es si éstas conducen al mejoramiento de la cultura o si al menos no impiden el mejoramiento del desarrollo cultural. ¿Y qué implica ello? Digamos que el mejoramiento de la cultura implica una ampliación del conocimiento y un desarrollo constante de la creatividad del ser humano a partir de un concepto científico, de un concepto del desarrollo de la mente humana y del alma humana, a partir del descubrimiento de, de nuevos principios físicos universales en los que también podrían estar involucrados la música, la poesía, el arte, el teatro, la economía, la misma filosofía. Entonces, efectivamente, pues Schiller hace una crítica muy abierta contra el modelo espartano, volviendo otra vez de nuevo a Grecia, en la perspectiva pues de la Esparta de Licurgo de la Solón de Atenas, en la que efectivamente el modelo espartano, que es un modelo de raíz imperialista, pagano, pues obligaba a precisamente, primero, impedía el proceso de evolución del conocimiento, de la evolución del arte y de la ciencia, porque era un sistema alienado, era un sistema en el que desde muy temprana edad a los hijos de los espartanos los reclutaban para un proceso de formación y de educación al modelo imperial, en el que pues le negaban, entre otras, las posibilidades a los ciudadanos de avanzar en el descubrimiento de principios físicos universales, del desarrollo de la ciencia a través de procesos también individuales de creatividad. Era un tema bien complejo desde el punto de vista de que pues, la Esparta a la que Schiller efectivamente también hace un análisis bien importante, es una Esparta en la que predominaba la ingeniería social, es decir, el control de masas, la alienación del ser, muy contrario a lo que proponía Atenas de Solón, y que también desarrolló el concepto agápico del hombre Platón, Sócrates, en la perspectiva del hombre, del hombre a imagen y semejanza de Dios, que aquí vamos a ir más adelante a ir descubriendo cómo las propuestas de las ideas platónicas de Solón, Sócrates, entre otros, entrañaban una gran relación con lo que a su vez estaba desarrollando Confucio, conocido mejor como Confucio, y que también siglos después avanzó en el desarrollo del cristianismo. Ahí hay un tema bien interesante. Sería bueno, no sé si se puedan ver las diapositivas, aquí quiero mostrarles una imagen de Prometeo antes de que fuera encadenado. Prometeo pues es una de las metáforas más, más significativas del concepto de esa distinción entre el hombre agápico y la concepción del hombre ágape y el hombre bestia. Gracias. El concepto crucial del ser humano ha sido una de las elaboraciones que Lyndon LaRouche ha insistido en la perspectiva de que, de acuerdo a cómo se conciba el ser humano, se puede catalogar la virtud y la viabilidad de ese sistema de gobierno, de ese Estado.
a través de tres nociones multiconexas. ¿Sí? La primera, pues, que también que es lo más característico de la obra de Platón, y pues son el principio de la verdad, la justicia y el principio supremo del derecho, identificado por un uso que también hace Pablo, que Pablo ahí quiere comenzar, voy a comenzar a hacer una relación entre los primeros cristianos, especialmente la relación directa entre el cristianismo y, la, y las redes platónicas de la República, en el uso que hace Pablo de la definición de Platón del término de ágape. Y la idea de todas las ideas, la idea del hombre, ¿sí? En la que la define implícitamente como un ser distinto de todos los otros seres vivos, eh, y que enmarca la personalidad humana del individuo de una manera eficiente, creado como una imagen de la mente eficiente del compositor creador del universo, que es lo que va a desarrollar a partir, que es un concepto científico que también está en el génesis del imago vivae, del hombre a imagen y semejanza de Dios. Para poder diferenciar los conceptos de los conceptos cruciales del ser humano a través de la humanidad, que son los que en últimas van a definir eh, pues el éxito o no de una sociedad, la viabilidad o no de una civilización. Quiero primero hacer un repaso rápidamente, pues por esas tensiones de las, de las corrientes que desde Grecia tenemos registro, especialmente de aquellas pues familias oligárquicas que hoy pues aún imperan y que pues que son las con las que tenemos efectivamente en este momento una confrontación existencial en la humanidad. Eh, pues son reliquias de esas oligarquías, algunos partes de los gobernantes del antiguo Imperio Romano Bizantino, que pese al gran plan de Carlomagno lograron penetrar parte de Europa Occidental, principalmente a través de la colonia de Bizancio que era Venecia. Allí se encontraban unas familias de mayor abolengo que son las depositarias de esas herencias imperiales y que han sido pasadas y cultivadas por algunas órdenes, inclusive cristianas, creadas y sustentadas a manera de servicio privado y que por ejemplo, se encuentran en todas las redes que han controlado el concepto del hombre bestia infundido por las teorías económicas desde las universidades europeas, desde Oxford, ¿sí? Temas, eh, redes académicas muy antiguas y y que también se les conoce desde esos tiempos, estamos hablando desde el periodo clásico de Grecia, cuando efectivamente allí hay unas, hay unas redes que efectivamente estaban enfrentadas y que pues unas eran las redes de Platón, las de la escuela clásica griega, y que eh, apoyaron un proyecto que pues impulsó Alejandro Magno desde el siglo IV antes de Cristo en cuanto a todo el emprendimiento de un proyecto republicano, ¿sí? En el que estaban Esquilo, Platón, Solón, junto con el Partido Republicano, y contra los periapéticos del culto a Apolo, la escuela retórica de Atenas, que son los que representan ese concepto oligárquico del hombre bestia, y que pues también efectivamente pues hacía parte de ese culto de la escuela retórica y de ese culto de Apolo y del partido oligárquico, personajes como Aristóteles, que pues participaron entre otros en el atentado quedémonos atrás todavía, estamos con la de Escay, que participaron en el atentado contra Alejandro Magno y efectivamente lograron su objetivo. Y pues
precisamente el proyecto de Alejandro Magno de una lucha frontal contra el modelo oligárquico persa, pues se vino a pique en ese momento, porque después del asesinato de Magno, pues hay una rebelión de los generales macedonios en favor de ese gobierno persa. Ahí había, pues también obviamente, como todos recuerdan, conocen el juicio a Sócrates, también fue determinante. El asesinato a Sócrates fue pues también una operación muy parecida a la que en su momento en el siglo XX, a través de un fraude judicial hacen también contra Lyndon LaRouche, en el entendido pues de de la órbita política social eh, a aquellos que pues proponen un modelo de república, un modelo de república sustentado en el concepto fundamental del hombre a imagen y semejanza y en la condición agápica de su desarrollo. Entonces, pues mucho tiempo después, estamos hablando ya en el año cero después de Cristo, empieza todo un proceso de, de, de armonización y organización desde la primera iglesia cristiana, de rescatar estas ideas y estas propuestas que desde los antiguos griegos venían impulsándose de la república. La civilización, pues, se puede afirmar que la civilización fue salvada por Jesucristo y los apóstoles, no solamente desde el punto de vista, no solamente desde un punto de vista religioso o espiritual, sino desde el punto de vista de una teología sistemática en la que hay ese cristianismo que también asume San Agustín, se explica en los términos helenísticos que emplean San Juan y San Pablo, así como Filón de Alejandría, y que también lo toma San Agustín, en adoptar la ciencia platónica y el concepto del hombre, en una perspectiva republicana de dignificación y de crecimiento. No obstante, pues finales del siglo XIII, pues estas familias oligárquicas, eh, a través de una política económica, rentista y financiera, con, conocidos como los güelfos negros o la aristocracia negra, pues desatan una nueva pandemia, una pandemia que conocemos como la pandemia, la peste negra, y que efectivamente pues ocasiona una situación bien compleja en Europa, la pérdida de miles de vidas, y que posteriormente a esta pandemia pues eh, Nicolás de Cusa y otros herederos de la corriente platónica, de la corriente socrática, pues retoman lo que se conoce como el Renacimiento y el Renacimiento dorado del siglo XV. Pues Larouche ha sostenido y ha desarrollado que las contribuciones de Platón pues fueron mantenidas en cierta manera pues, desde la perspectiva judeocristiana también por el legado de Cristo y los apóstoles, en que pues si no hubiera existido ese diálogo, ustedes recuerdan que Pablo también viajó a Grecia pues a hablar con los griegos del Dios desconocido, que era parte también de ese diálogo que había frente a una cultura panteónica, pero que allí a partir de esos viajes de Pablo y también de algunos otros apóstoles, especialmente de Pablo, se logra avanzar en lo que efectivamente se recupera lo que representó el Renacimiento del siglo XV. Esa larga lucha del cristianismo, incluida la que pues retomó San Agustín contra el Imperio Romano y su legado, fue lo que en el Renacimiento del siglo XV representa parte de los aportes fundamentales que desarrolló ese movimiento tan decisivo para la humanidad.
de la cual aún hoy todavía somos receptores y somos destinatarios de todo este legado cultural, filosófico, político, especialmente del concepto del hombre. Por eso también, por algo, pues llaman al nacimiento humanista, porque pues allí se retoma como eje central el eje antropocéntrico, el hombre como destinatario, el hombre como centro, el hombre como el, como el llamado a ser el nuevo Adán, el nuevo Cristo, el nuevo ser evolucionado a partir del desarrollo científico, cultural que nos plantea el Renacimiento. Pero entonces nosotros, pues digamos que allí, como lo ha planteado Helga y como pues, se ha venido impulsando desde la organización, tenemos pues un deber también moral y político de impulsar lo que en ese siglo XV se conoció como un diálogo de culturas, un nuevo renacimiento del siglo XXI, un renacimiento fundamentado en un diálogo de naciones. Efectivamente, pues si observamos, ese diálogo de las cuatro potencias no solamente es porque China, Rusia, India y Estados Unidos sean per se una de las naciones pues que reúnan primero los el mayor número de población a nivel mundial, sino también por el legado que ello significa, ¿sí? Si observamos, cada una de esas naciones tiene una cultura, un legado que pues milenario, especialmente pues estamos hablando de la cultura, pues los chinos, un legado de más, estamos hablando de una historia más milenaria que cualquiera de las conocidas. La India pues tiene algo también de los Vedas, también la cultura védica es una cultura que data más de 5.000, 6.000 años, eh, y pues Rusia también, creo que hay de todas las más jóvenes, del legado más jóvenes es Estados Unidos. No obstante, su situación y posición estratégica pues la concita y la llama a que a partir de esa memoria histórica, de ese diálogo cultural, pues pueda buscarse una salida exitosa no solamente de la actual crisis, sino plantear una perspectiva de largo plazo para que la humanidad pueda andar hacia una nueva era, no solamente planetaria, sino también una nueva era solar, una nueva era de diálogo, a una paz estable y duradera, prolongada. Entonces, con ello, pues sí quiero comenzar digamos que la tarea especialmente de estudiar a China a través de Confucio, pues es interesante porque Leibniz, en uno de sus libros, en la política de Leibniz efectivamente hace una mención a que mientras nuestras verdades en Occidente fueron pues teológicamente reveladas, en China pues fueron a través de la, la gran, la revelación fue a través también de la observación y conocimiento de la naturaleza. Pero no, solo, no de la naturaleza como la conocemos hoy en la perspectiva pues de los espacios fases bióticos, eh, el espacio fase abiótico, el inerte, sino también a través de la naturaleza del ser humano. Y es uno de los, de los fundamentos de la doctrina confuciana, de Confucio. Pasamos a la siguiente, por favor. En la que efectivamente plantea que, pues primero que la armonía política solamente es posible a través de la armonía moral. En esa concepción del concepto crucial del ser humano, Confucio pues plantea que no hay una distinción entre política y ética. Confucio insiste en que el orden y la armonía política solamente son posibles a través de un establecimiento de un orden moral, que se logrará cuando el hombre crea una armonía moral para sí mismo. Es decir, una comparación muy similar a la que desarrolla Schiller en sus cartas sobre la educación estética del hombre, donde Schiller, Federico,
plantea que solo a través del ennoblecimiento del carácter del individuo se puede lograr un cambio en materia política. Entonces, aquí vamos encontrando cómo a partir de esas facultades reveladas a través de diferentes culturas, con diferentes idiomas, en diferentes periodos, encontramos un punto nodal, y es efectivamente que para lograr un sistema social, político, de Estado, de sociedad, eh, casi perfecto o armonioso, debemos empezar con los individuos, por la formación del individuo, porque la persona que haga parte de esa ciudad-estado, de esa república, de ese sistema social, sean seres eh, preparados y, y, y adaptados para poder, a partir de una concepción moral, desde una concepción armónica del ser, se pueda desarrollar de manera adecuada en la sociedad. Pues bueno, ustedes saben que Confucio pues, vivió hace más de 2500 años. ¿Sí? La época de Confucio pues, fue una época también de muchos trastornos sociales. También había unos conflictos entre unas casas dinásticas. Y pues Confucio también le tocó enfrentar una situación de la concepción dinástica del príncipe dictador a la del príncipe, eh, a la del príncipe virtuoso, que también pues ustedes saben que Platón lo desarrolla en la República, el concepto del rey filósofo. Quiero eh, compartirles una parte de uno de los 4 libros de Confucio, de los 4 libros clásicos, que plantea que cuando la conducta de un príncipe no es recta y sus sentimientos se apartan del camino del bien, los ministros que todavía pretenden aumentar sus riquezas son comparables a los serviles colaboradores del tirano quieto. Pero dice, Confucio dice, planteando que, digamos, desde la perspectiva del, del ciudadano ennoblecido, no solamente aborda la perspectiva del rey filósofo, sino también la del ciudadano cuyos caracteres nobles y morales lo orientan siempre hacia el bien. Plantea que el noble que sirve a su príncipe como es debido tiene la obligación de exhortarle a obrar siempre con prudencia, ha de inducirle a practicar la justicia. Este es el principal deber del ministro del norte. Entonces, allí va desarrollando Confucio una importante gama de principios que va desarrollando en estos 4 libros, desde la perspectiva de cómo, y que si lo observamos, por ejemplo, con el punto de partida que nos hace Schiller, que nos hace Platón, que hace Sócrates, que hace Larouche, que hace Lyndon Larouche, que viene desarrollando Hegel, podemos entender que así como lo sostiene la corriente platónica, socrática, la corriente Leibniz, Cusa, toda la corriente de pensamiento que representa eh, el modelo del imago vivo ahí, del hombre bueno, y que también Larouche hace unos aportes importantes. La siguiente, por favor. Confucio pues desarrolla que la naturaleza del hombre es buena, es decir, allí también hay un punto de partida bien interesante desde la perspectiva del hombre. Confucio plantea que lo que es dado por Dios es lo que llamamos naturaleza humana. Para cumplir la ley de nuestra naturaleza es que invocamos la ley moral. El cultivo de la ley moral es lo que llamamos cultura. Miren, aquí hay eh, una importante relación. Cuando queremos conocer a una civilización, su esencia, su raíz, digamos que cómo está, pues examinemos la cultura. Es decir, la cultura es uno de los reflejos de cómo está
mental, espiritualmente, esa sociedad. Porque como lo plantea Confucio, eh, Confucio, estos reflejos de la condición humana del hombre se pueden auscultar y revisar en su sistema cultural, ¿sí? Entonces, pues desarrolla Confucio en los 4 libros que, pues, primero que la naturaleza del hombre es buena. eh, Cada individuo nacemos con 4 elementos morales. El amor, que lo llama Ren. Bueno, el amor es Ren, digamos que mandarín, amor Ren, el cual incluye una noción de amor por la humanidad. El Ren y el Ágape tienen una relación directa, como 420 a.C. Kung Fu ya venía también desarrollando en lo que es la China de hoy, porque esto no es un tema de historia, sino que lo que estamos planteando hoy en esta discusión es poder redescubrir esos elementos comunes que hoy nos unen y que nos orientan efectivamente a un diálogo de culturas a partir de los principios filosóficos, culturales, políticos, económicos que debe regir a la humanidad para para el próximo milenio, bueno, para siempre. Es decir, lograr una comunidad de naciones sustentada en acuerdos específicos de nivel superior, más allá que una carta de declaración de buenas intenciones o que no tenga esa concepción de principio ontológico, que es lo que le falta, por ejemplo, a nuestras cartas de Naciones Unidas, una declaración de principio ontológico que es necesario poderla establecer a partir precisamente del conocimiento de estas posturas milenarias que hoy ha retomado China y que contempla que un individuo virtuoso de una sociedad debe contemplar el elemento moral del amor, que es el rey, el de la virtud, que incluye la noción del amor por la justicia, ¿sí?, por la propiedad y la sabiduría, y la cual incluye la noción del amor por el conocimiento. Entonces, eh, así plantea, digamos que desde una perspectiva también morfológica, Confucio, que todo individuo posee estos 4 elementos de la misma forma que tiene las 4 extremidades y que es su responsabilidad desarrollarlos al máximo. El que no lo haga, pues atenta contra sí mismo, es decir, el hombre, el ser humano, que no desarrolle estas concepciones plenas del ágape en relación del amor por la justicia, por la sabiduría, por el conocimiento, pues es un ser que pues atenta contra su misma, contra sí mismo. Asimismo, en el desarrollo pues de ese amor agápico que Confucio plantea la siguiente, por favor. Desarrolla, Confucio desarrolla primero que el amor es el elemento más importante de la naturaleza humana. Eh, Plantea Confucio en el hilo conductor de todas sus enseñanzas, Confucio plantea que el, el principal objetivo es comprender el principio del amor y su realización. Y él le pide a toda la gente, y también así lo impulsa en sus recomendaciones, en todas sus, que cultive el amor. La gente necesita el amor, inclusive con más urgencia que el agua y el fuego, lo plantea Confucio. Y ese principio del amor debe ser aplicado tanto por los gobernantes como por los gobernados. Es decir, el amor del súbdito en una concepción de estructura de gobierno de su entonces, hoy podríamos decir el amor del ciudadano, ¿sí?, y el amor de los gobernantes a sus ciudadanos, es decir, en el amor residen todas las virtudes y de allí debe residir tanto el, un amor agápico del gobernante hacia sus gobernados, pues se aproxima también a la concepción del rey filósofo que plantea Platón, de un ser desprovisto primero pues de unas condiciones ya de la misma carne y de la misma humanidad, de la debilidad por el poder o de la debilidad
por la acumulación de riquezas, o de cultivar sus egos, o de otras debilidades que una casta gobernante que hoy impera, es la que le prepondera, digamos, que esos sentimientos de bajo nivel frente a una concepción agápica y plena del amor, plantea, como lo plantea tanto la concepción platónica como la concepción confuciana. En el amor, si en el amor pudiésemos desarrollar, a partir del amor agápico, que inclusive también a partir de ese concepto de ágape platónico lo desarrolla Pablo en la carta a los Corintios, todos leemos, pues allí nos dice cuál es el amor agápico, ¿sí? El amor que todo lo entrega, el amor que se da a sí mismo, ese mismo amor que ha movido a individuos históricos, a estas personalidades históricas, inclusive hasta entregar su propia vida, pero con un acto de felicidad sabiendo que ello contribuirá a la prosperidad de las futuras generaciones y de las actuales. Concepto de amor agápico que Martin Luther King pues desarrolla también en su propuesta, la que desarrolla Teresa de Calcuta, la que nos enseña Jesucristo, ¿sí? El concepto del amor por la humanidad en la entrega, en una entrega en la que a partir de ese desarrollo del amor pleno por la humanidad, pues se revela el misterio de la crucifixión. Si nosotros entendemos el concepto fundamental del ágape, podemos develar parte de lo que es el misterio de la crucifixión y el misterio de Cristo. No es un misterio inherentemente inexplicable a la razón. Es un misterio en el sentido de que podemos entender una profunda paradoja ontológica que podemos hacer comprensible a través de revisar esa acción cognitiva de un descubrimiento como es el ágape. El ágape que es una fuerza que no solamente mueve los sentimientos más profundos del ser humano, sino también pues al mismo universo. Y que ese es un reto pues que tenemos que ir pues descubriendo y que pues milenariamente a partir de las corrientes que pues, hoy estamos presentando, que promueven el concepto del hombre agápico, pues nos lo vienen descubriendo y mostrando. Otro valor que también constituye uno de los elementos fundamentales de la concepción, del concepto crucial del ser humano, es la libertad, la que Confuce. ¿Por qué sigo insistiendo en Confuce? Las próximas ya regresaremos a nuestros pensadores occidentales, pero quiero seguir compartiéndoles algunos de los elementos de la filosofía confucianista en relación a estos elementos fundamentales del amor, la libertad, en el entendido de que hoy salgamos más que convencidos de esta conversación y también los que la van a ver, de que China no es el enemigo. El enemigo es nuestra propia ignorancia. El enemigo son unas élites que han promovido milenariamente una teoría de la confrontación, del caos, de las anarquías, de las guerras perpetuas, para poder controlar a la población a través de guerras, de pestes, de hambrunas, y pues vaciar lo que ellos mismos han predicado y es el odio absoluto al ser humano, que pues es una doctrina satánica. El mismo Satanás odia implícitamente a la humanidad y precisamente esta materialización del mal en la tierra, lo que ha propuesto desde tiempos milenarios y antiguos, es precisamente el saboteo y la intención creadora del ser
del imago viva Dei y de la felicidad del hombre. Entonces, nuestra responsabilidad como seres humanos del siglo XXI, entender este contexto filosófico, económico, político, hasta también espiritual, para poder entender la dimensión de la batalla en la que nos encontramos. Es una batalla que no es de ahora, una batalla de la simultaneidad de la eternidad, es decir, nos debemos a aquellos que entregaron también sus vidas, todo su proyecto de vida, a un proyecto de humanidad mejor, y que a través de las ideas nos permite comunicarnos en el eterno presente o en la simultaneidad de la eternidad. Entonces, pues tanto lo que Occidente como Oriente han desarrollado en la perspectiva del hombre, del hombre imago viva Dei, del hombre imagen y semejanza de Dios, versus el concepto del hombre bestia, que la doctrina satánica pues quiere seguir manteniendo, imperando en la tierra. Con relación a la libertad, pues plantea Confucio que la libertad es la búsqueda de la verdad. Dice pues, Confucio que en todas sus acciones el hombre debe seguir el principio del Cheng. Cheng significa libertad ante todas las cosas, ser la verdad hacia sí mismo. Confucio desarrolla este concepto de la verdad hacia sí mismo como una ley del cielo, es decir, es como un mandato divino, es decir, la verdad como una prerrogativa de la ley natural, y que intentar ser la verdad hacia mismo es la ley del hombre. El resultado de esta libre de mentira, es decir, de podernos quitarnos, de librarnos de esas ataduras de las sombras, desde un concepto platónico, es la realización personal. Y solo el que es totalmente verdadero hacia sí mismo puede ayudar a la transformación y desarrollo de los poderes del cielo y de la tierra. Oigan eso, qué profundo, hermoso. Solo el que es totalmente verdadero hacia sí mismo puede ayudar a la transformación y desarrollo de los poderes del cielo y de la tierra. Sigue desarrollando ese concepto profundo, Confucio, y plantea que con esa capacidad de la libertad para asistir a la transformación y al engrandecimiento de los poderes de la tierra, se une a ellos. Y además, quien es naturalmente verdadero hacia sí mismo, es alguien que sin esfuerzo encuentra lo verdadero, sin dificultad encuentra lo que quiere conocer. Es ese ser cuya vida estará en una armonía natural y expedita con la ley natural. Miren, aquí ya pone relevancia a Confucio, los principios de la ley natural, que también Schiller lo desarrolla de una manera muy profunda en las cartas estéticas. Schiller nos plantea que, que a pesar de que en algunas sociedades o en algunas civilizaciones imperen leyes antinaturales, esas leyes no podrán ser permanentes. Es decir, es la explicación de cómo nosotros podemos, y lo que Larousse también retomó, para poder pronosticar, eh, un, hacer una prognosis de un colapso de un sistema civilizatorio. Cuando una civilización no observa leyes naturales y actúa en contravía a la ley natural, es una civilización llamada a su colapso, a su desaparición. Porque cuando las sociedades humanas se apartan de la ley natural, de los principios físicos universales, cómo funciona el universo, pues está condenada por su propio peso a desaparecer. Y Larousse y Schiller desarrolla esto de una manera muy interesante en la perspectiva de poder darle esa espera a la ley natural, que es una ley verdadera, que tarde o temprano prevalecerá. Y eso lo desarrolla Schiller en sus cartas estéticas y anuncia eso. Dice, si hay alguna sociedad que tenga una circunstancia anómala en su ordenamiento económico, político, judicial, filosófico, cultural, es decir, ya está apartada, esa civilización inexorablemente prevalecerá la ley natural.
Obviamente eso no es un tema que sin la voluntad del ser humano, pues per se suceda. Necesitamos seres humanos con las virtudes y las capacidades intrínsecas para poder llevar a esa sociedad a ese punto. Entonces, a una persona sí es lo también podemos llamarle un hombre de naturaleza divina. Es un concepto similar a lo que Federico Schiller desarrolla como el alma bella. Siguiente. Confucio sigue desarrollando que la vida del hombre moral es una muestra moral del mismo universo, lo que él ha denominado el Sangyong. Espero que la pronunciación del mandarín sea lo más acertada, más adecuada, pero Sangyong, podríamos llamarla así, porque sostiene Confucio que el hombre es una persona que incesantemente debe cultivar su verdad o su ser moral. Eh, hace un énfasis Confucio en que encontrar una guía central para nuestro ser moral que nos une con el orden universal sería uno de los logros, es verdaderamente uno de los logros más altos del ser humano. Es decir, poder encontrar en nuestro ser moral, es decir, en nuestras características, en nuestros comportamientos, en nuestros pensamientos, una alineación completa con, con el orden universal, con la ley natural, con el conocimiento pleno del universo. Y manifiesta que aunque se encuentra que esa ley moral se encuentra en todas partes, eh, y dice así, y aún así es secreta, hasta en sus últimos alcances donde aún los más sabios y santos no pueden vivir conforme a ella. Es decir, una búsqueda incesante y continua, porque sigue desarrollando Confucio y dice, en la inmensidad del universo no siempre está satisfecho el hombre, pues no hay nada tan grande que la mente del hombre moral no pueda concebir o contener, ni hay nada tan pequeño que la mente del hombre moral no pueda dividir o partir. Es decir, plantea que el hombre moral en búsqueda de esa verdad, de esa libertad, de ese conocimiento, pues eh, comienza a sumergirse y avanzar y ahondar en el conocimiento y en la búsqueda de la sabiduría, que también es muy concordante con, con elementos occidentales, heredados entre otros, pues desarrollados de una manera muy aguda y muy precisa eh, por, por Nicolás de Cusa, especialmente, esta ignorancia. Y aquí nos plantea una metáfora y dice, el libro de las canciones dice, el halcón vuela al confín de los cielos y los peces se sumergen hasta el profundo del abismo. Es decir, no hay lugar en lo más alto del cielo ni en las aguas más profundas donde no habite la ley moral. El hombre inicia su encuentro con la ley moral mediante la relación entre hombre y mujer, pero la finaliza en los vastos confines del universo. Entonces aquí también hay un llamado que pues, se hace, que pues China lo está desarrollando de una manera muy preciosa y precisa también, que es, entre otras, el proyecto de exploración espacial, proyecto del conocimiento tanto del macro como del microcosmos, y que pues se puede reflejar tanto en la ciencia de la astronomía, como también en el estudio del microcosmos, ¿no? A través de todas sus disciplinas. Entonces, ahí la invitación, efectivamente, pues, es a que pues miremos más allá de nuestras narices, de nuestro ombligo, como lo ha planteado Larouche. Los problemas primero no se resuelven de la humanidad en situaciones locales, que eso sí es un principio de organización política. Los, los retos de la humanidad se resuelven
mirando más allá de, de nuestras narices, una visión conjunta, una visión periférica, una visión universal. Y, y efectivamente, pues los límites del hombre, que también están manifestados en el Génesis, en Chi la tierra, crecer, multiplicados, Chi la tierra, sojuzgadla, es decir, que vayamos más allá de los límites que quizás pues hoy tengamos. Por eso pues eh, con esto se confirma efectivamente que nosotros no somos seres terrestres, somos seres solares. Estamos llamados a ser habitantes, eh, pues no solamente del sistema del planeta Tierra, sino del sistema solar y pues de lo que implica todos los retos que tenemos en materia aeroespacial. Es decir, en los vastos confines del universo seguiremos encontrando nuestra, nuestra ley moral, o es decir, la superación a nuestros mismos límites. Cada vez que la humanidad se supera a sí misma, evoluciona, es una nueva entidad desde el concepto de vista teleológico. Cada vez que la humanidad se supera, es un canto para el cielo, es la afirmación del principio teológico y científico del Génesis. Y a ello estamos llamados. Bueno, Confucio también defiende, dice que hay un tratado interesantísimo sobre la educación. Eh, la siguiente, por favor. Educación universal. Confucio pues hace un desarrollo eh, creo que es la siguiente. Esa era en la que estamos. Es la siguiente. Educación universal, gracias. Confucio pues efectivamente hace un tratado bien importante y profundo sobre la educación. Plantea que debe ser para todos los miembros, para todos, tanto pobres como ricos. La educación la plantea como uno de los elementos más, eh, como uno de los elementos que elimina las barreras de la igualdad entre los seres humanos. Él hace un ataque muy frontal y denosta o ataca la memorización, y lo que plantea es también desde el método de la propuesta confuciana, que más que enseñar a la persona a memorizar es la de enseñarle a pensar. Tres propósitos de la educación: enseñar a pensar, formar el carácter y ennoblecer al individuo. Muy parecidos a la propuesta del Renacimiento, a la de la educación griega clásica, al diálogo del Timeo, y a lo que Larouche, Kelga especialmente han venido proponiendo, y toda la organización, en la perspectiva de un modelo de educación para la humanidad en el que podamos precisamente estos tres propósitos, y no fue que se coincide desde la perspectiva de una educación universal que permita a la humanidad evolucionar y avanzar en primero en la formulación de principios, en la formulación de las hipótesis. Cuando cuando tenemos un sistema educativo que enseña a la gente a pensar, vamos a tener seres humanos dispuestos a la formulación de hipótesis, al descubrimiento de principios físicos universales, a esa pregunta incesante y permanente del ser humano del por qué, ¿sí? Del por qué, para qué y qué. Solamente debe estar presente en la tierna edad del ser humano en su infancia, sino en todo el recorrido. Si tenemos un sistema de salud que esté fundamentado en la perspectiva de, de un conocimiento universal, en el que pueda tener acceso a las artes, a la ciencia, al conocimiento pleno de todos los campos del conocimiento que estén ahí presentes,
se hizo en el posterior al Renacimiento y que pues, afortunadamente fue desmontado. Que para el siglo XXI ya hoy tenemos un sistema de salud, un sistema de educación compartimentado y pues cada vez más precario y paupérrimo. Y pues a eso sumándole la sociedad de la información, en la que se confunde y se mezcla la información con el conocimiento y con la sabiduría. Entonces, allí también tenemos un reto bien importante que desde la organización pues se está haciendo actualmente con el movimiento de jóvenes, y es poner en contacto al ciudadano del siglo XXI, al de hoy, con las mentes universales de hace más de 3000 años. Y uno de ellos pues es, bueno, el conocimiento profundo del arte, de las ciencias, el estudio de Kepler, a volver a recrear uno de los aportes que hace bien importante la luz, dice es necesario recrear en el ser humano el principio de hipótesis y cómo se llegaron a ese descubrimiento de principios físicos universales, porque ello va educando la mente, pero también va proponiendo una posibilidad de que podamos ir a la siguiente fase del descubrimiento. Entonces, pues parte de los retos que tenemos hoy es retomar la obra de Kepler, seguir avanzando en la, en la propuesta de descubrimiento de principios físicos universales. También lo que hizo Einstein, pero no solamente en la ciencia, sino que también ese ser humano que está, ese joven del movimiento que está también en este momento estudiando a Kepler, también tenga la posibilidad de descubrir a través del arte, de la música, la transmisión de conocimientos o de mensajes que quizás a través de otras posibilidades de expresión humana no se puedan transmitir. La posibilidad de transmitir a través de una composición armónica musical un concepto profundo, o lo mismo a través de la poesía, o lo mismo a través de un desarrollo nuevo, de un nuevo aporte a, a las, a las iniciativas que Larouche le dejó a la humanidad. La densidad de flujo energético, la densidad relativa de producción. Entonces ahí tenemos un reto, la verdadera revolución con la educación, pero no es la concepción que pues en algunos ambientes se ha venido impulsando de que educación gratuita per se ya con eso hacemos la revolución. No, no solamente es la revolución, no solamente es la educación, no solamente es eliminar las barreras de acceso a la educación, sino permitir una discusión de fondo para el cambio del pensum, para poder traer a nuestros pénsumes académicos lo que durante más de, yo diría 4 siglos, más de 500 años le negaron a la humanidad, y es el conocimiento y el acceso a esas mentes universales que precisamente promueven una, una nueva, una nueva y diferente perspectiva de la humanidad. Y que lo que hoy vemos, por ejemplo, en los currículos académicos, en los currículos científicos, en los currículos humanistas, pues muchos de ellos están contaminados por esa pseudociencia y por algunos inmensos fraudes científicos, entre ellos pues el calentamiento global, entre otros, que hoy tienen sumergida a la humanidad pues en una era de ignorancia y oscuridad. Por eso es necesario replantear el pensum académico, es necesario replantear el modelo educativo y no quedarnos solamente en la discusión de acceso universal, educativo, gratuita para en algunos países, en algunos han avanzado, en otros no, pero más allá de un acceso universal y de eliminar barreras es un cambio profundo del pensum educativo. ¿Para qué? Para ayudar, un pensum que ayuda al estudiante, al ciudadano a pensar, a formar su carácter y a engrandecer. Aquí hay el siguiente, por favor, ahí también encontramos que en una
una hermosa coincidencia, en una hermosa coincidencia, podemos también encontrar que Confucio plantea que el hombre es el corazón del universo y que el Li es una vía que conduce a las leyes del cielo para que las expresiones del corazón humano se dirijan por el camino correcto. Es por eso que desarrolla Confucio que el filósofo sabe que el Li es indispensable. ¿Qué es el Li? Pues el Li, aunque no tiene una traducción, digamos que específica al español, en el desarrollo del concepto, Helga lo pudo, lo pudo asimilar al concepto de la simultaneidad en la eternidad. Porque la consecuencia del Li es que la naturaleza humana es un campo por cultivar del filósofo, ¿sí? Dice Confucé que labra con el Li, siembra con semillas de obediencia, quita la maleza con educación y el aprendizaje, cosecha con la verdad de la naturaleza humana y disfruta con la música, en las dimensiones que plantea Confucé. Ennoblecemos al individuo con la educación, cosechamos con la verdad de la naturaleza humana y disfrutamos con la música. Por lo tanto, plantea Confucé que el Li es la cristalización de lo que es correcto. Dice, si alguna cosa está en concordancia con lo que usualmente es correcto, entonces se instituyen las prácticas sociales de nuevo, aunque no conozcamos las reglas del pasado. Confucio plantea que para seguir este principio del Li, que es la simultaneidad de la eternidad, la sociedad tiene un deber de progresar para que en el futuro las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de esa sociedad en una gran armonía, en la cual, y esto es muy platónico también, en la cual nadie es pobre y una gran armonía conduce para que el gobernante se dirija en el carruaje de la virtud teniendo la música como su guía. Digamos que el concepto general del Li que plantea Confucius en sus 4 libros, la idea es que para tener un orden social, cada persona debe ocupar un lugar en la sociedad, en relación consigo mismo, con su familia y con toda la sociedad y con el universo. Ese Li también sitúa al individuo en relación con el pasado y el presente y el futuro, un concepto que Lyndon LaRouche ha llamado la simultaneidad de la eternidad. Esa simultaneidad de la eternidad nos permite ponernos en diálogo permanente, y ya casi termino, para pues abrir como la discusión y demás. Uno de los conceptos más precisos para podernos ubicar en el aquí y el ahora es precisamente ese diálogo con el pasado, con el presente y con el futuro desde nuestra perspectiva. Es decir, nosotros hoy quienes estamos aquí reunidos, preocupados pues por la humanidad, tenemos una participación en este proceso de la simultaneidad de la eternidad. En este momento estamos participando en un diálogo rompiendo la barrera lineal del tiempo, en un diálogo con Kung Fu Se, con las ideas que, con el mismo Lyndon LaRouche, con Schiller, con Platón, con Sócrates, ¿sí? Con todos aquellos que aunque no están presentes en el aquí y el ahora, sí lo están en la simultaneidad de la eternidad, en un concepto que rebasa la concepción del espacio-tiempo y que subyace en el mundo de las ideas que también tiene un efecto físico sobre el universo, un efecto tangible, un efecto también que no solamente es perceptible a los sentidos, sino también a los hechos notorios que con ellos se pueden realizar. Li, simultaneidad de la eternidad. Un concepto que también desarrolla Confucius y que la luz retoma también de toda la elaboración del concepto de la tradición platónica.
Bueno, y ya que estamos hablando del aquí, del presente, del ahora, del aquí, del pasado y del ahora, quiero entrar en un desarrollo de precisamente de esa concepción de seres como individuos históricos que somos todos, tenemos la posibilidad de serlos, quizás algunos más que otros lo han desarrollado, todos tenemos la potencialidad de hacerlo. La siguiente, ¿cómo usar la historia? ¿Cómo usar la historia? Es decir, para poder nosotros entender la importancia, la importancia del presente, del hoy, y las implicaciones de lo que hoy estamos viviendo, desde qué perspectiva lo debemos hacer. Por ahí hay un dicho muy coloquial, y tienes razón, pero definitivamente Larouche lo desarrolla de una manera mucho más detallada y también retomando parte de lo que se, de lo que Leibniz también acotó como el análisis situs. Es decir, el análisis de los tiempos presentes tiene que hacerse en una perspectiva de más de, por lo menos de más de 500 a 1000 años. Es decir, los tiempos actuales se tienen que analizar en la perspectiva de la historia para poder entender cuál debe ser la operación de flanqueo político, hacia dónde hacia dónde eh, hacia dónde tendremos que orientar, como se dice, para no repetir los errores del pasado, pero más allá de repetir los errores del pasado es entender el contexto en lo que la lucha ha desarrollado el análisis situs o el, o el, o el, o el análisis situs, que también en algunos otros textos lo desarrolló como el análisis de contexto. Entonces, ¿cómo debemos usar la historia? Pues eh, Schiller pues plantea que el estudio de la historia universal es un elemento crucial, no solamente en el arte clásico, sino también dentro de la identidad de uno como individuo, pero también como civilización en la historia universal. Entonces, pues es importante desde esa perspectiva entender las contribuciones de todas las generaciones que preceden, de los movimientos, de las corrientes filosóficas. Una de ellas, pues, es el papel del arte clásico, el papel que tiene el arte clásico en todo esto es importante. Uno de los campos del, del arte clásico es el drama histórico, en donde sobre un escenario, pues uno puede poner ahí el contexto de las personas comunes y corrientes de una sociedad y involucrarlas en un concepto más sublime de la situación que se está viviendo. En el caso específico, por ejemplo, de hoy, ¿cómo podemos involucrar al ciudadano del común, que es uno de los retos que tenemos, que estamos en un proceso efectivamente de convocatoria a masas ciudadanas de todo el planeta para que se suman a la iniciativa de la generación de 1.500 millones de empleos como una estrategia para poder garantizar, entre otras, no solamente la sobrevivencia inmediata de la civilización, sino también una perspectiva de movilización económica y, y también política para poder garantizar que la gente pueda no solamente garantizar su sustento diario, sino transformar el concepto del trabajo a un efecto potencializador de una nueva era de la humanidad, orientada hacia un proyecto de renacimiento económico, científico, político y económico. El drama histórico, pues, es cuando podemos poner personas del común, como el panadero, el peluquero, el abogado, el economista, el administrador, el desempleado, el ama de la casa, ¿sí? Extraerlos de esa banalidad de las vidas cotidianas, del aquí y del ahora. Pues el sistema actual quiere mantener a la gente, y pues si observamos las, los, los escenarios que tenemos hoy de transmisión cultural o del drama clásico, pues son muy precarios, porque si efectivamente prendemos la televisión, pues nos vamos a encontrar con una perspectiva
pues la perspectiva del imperio, ¿sí? De los Rupert Murdochs, ¿sí? De los, de los, de todos los dueños de la industria del entretenimiento, porque efectivamente aquí también tenemos que plantear una nueva perspectiva, y es decir, más allá de tener a la gente entretenida o distraída, es utilizar estas perspectivas del drama clásico para poder orientar que la gente tenga la posibilidad de ver un futuro más optimista, aún más allá, porque todo el mundo, por ejemplo, habla, uy, viste en las noticias que dijeron, y es que en la televisión dice, o es que en las redes, porque pues bueno, ya las redes han trascendido. Pero bueno, ahí tenemos nosotros también una oportunidad bien importante, que no solamente es sentarnos a llorar sobre la leche derramada, sino también una oportunidad que tenemos a través de estos medios, de pronto esta conversación de hoy, de ir proponiendo también cómo podemos, sacando a la gente de su banalidad y su vida cotidiana o su de aquí y el ahora, porque eso también el modelo económico tiene a la gente así, en que si la gente levanta la cabeza como para respirar, pues ya dejó de comer, y eso lo reveló eh, la actual, la actual llamada pandemia, con el modelo económico de la sobrevivencia, que esto es un modelo ah, de manera establecido de una manera para tener a la gente así, es decir, convertir a la gente en un ganapán, como los desarrolla Federico Schiller en una de sus cartas estéticas, tener solamente ganapanes para poder que los pretendidos Illuminatis o dioses del Olimpo se carguen de lo fundamental y es decidir quiénes viven, quiénes no viven y hacia dónde llevan la humanidad. Entonces allí tenemos efectivamente un evento importante que a través del drama clásico, cómo podemos nosotros transmitir un concepto profundo para inspirar a que esa ciudadanía también se movilice a cómo planteamos un cambio en el futuro del Estado-Nación, a través también del drama y la tragedia como Schiller lo desarrolla. Entonces, pues Schiller afirma que cuando las personas estudian en el escenario como la población fue esclavizada por sus prejuicios y opiniones por generaciones y generaciones, y cómo unos solos pocos tuvieron acceso a la luz de la verdad, entonces el escenario puede ser el canal por el cual una parte de la población, al ser elevada para encarar estos grandes asuntos, puede absorber la luz de la sabiduría, la cual luego en formas más tenues irradia al resto de la población. Es decir, es poder demostrar a través de lo que hay disponible, pero también de lo que podamos crear actualmente. Es decir, cómo podemos proponer solamente a través de la transmisión de conceptos profundos que en el drama clásico están de Shakespeare, de Schiller, de Goethe, ¿sí? De los mismos griegos clásicos, ¿sí? Están Esquilo, bueno, hay un sinnúmero, cómo a través de ellos también podemos volver a recrear esas tragedias que inciten a la humanidad, pues, a irradiar esa luz de la verdad y de poder transmitir a través del drama clásico esas crisis grandes de la historia para poderlos elevar y sacarlos a una nueva visión, ¿sí? Lessing, pues también a través del teatro clásico, eh, detalla cuando las personas en la vida real enfrentan situaciones por lo súbito de los acontecimientos, no están preparadas para lidiar con ello, en virtud de que no han desarrollado esa faz de su carácter para encarar tales situaciones, un poco como la que tenemos hoy actual en la humanidad, ¿sí? Entonces hoy tenemos también ahí un reto. Invitamos a todos los que pues escuchan en este momento en vivo y los que la van a escuchar también grabado, eh, leer el arte clásico. El arte clásico puede ser en la ópera, en el teatro, en la poesía, para ver cómo algunas, en medio de, en medio de ese uso del ocio, a través de ir al teatro y ver buenas actuaciones clásicas, cómo podemos actuar al nivel de lo sublime y entrenarnos para la vida real, ¿no? Por ejemplo,
Juana de Arco, de Federico Schiller. Juana de Arco es un elemento interesante para poder entender el concepto de lo sublime desde el drama, una obra muy buena, las recomiendo. Juana de Arco, bueno, hay mucho y sobre eso hay una gran gama. Y Schiller toma la idea, dice que cuanto más la mente ensaya ser verdaderamente libre en un momento extraordinario, a través de la actividad individual, más obtiene una ventaja sobre sus sentidos y sobre el nivel de la sensibilidad, y que a través de ello puede alcanzar lo sublime. Schiller pues está convencido de que al hacer eso, al acudir al teatro clásico, al escuchar la música clásica, por eso Larouche ha insistido mucho y eh, hay una obra que Larouche en su momento a todos nos recomendó preparar, cantarla, desarrollarla, el Jesu meine Freuden de Bach, Jesús mi amigo, de Juan Sebastián Bach. Trae consigo una, una, no solamente una apreciación musical, sino una formación también mental, intelectual, que aporta el crecimiento del ser, ¿sí? Por ejemplo, el estudiar la pintura clásica, ¿sí? La interpretación, más allá de cuando uno interpreta cuando uno observa una pintura clásica, por ejemplo, una escuela de Atenas. La escuela de Atenas tiene más de 60 historias implícitas, y en la cual también, por ejemplo, uno puede observar la simultaneidad de la eternidad. Quise traerla a esta clase, pero el análisis de ese cuadro, que lo podríamos hacer en otro escenario, pues nos daría para una hora por lo menos de discusión. Porque en la escuela de Atenas, pues, primero hay un concepto de simultaneidad en la eternidad, porque allí también plasma en la obra pues, diferentes estadios de la historia bien importantes, pero también conceptos que se deben desarrollar, ¿sí? Entonces, con esto pues le daríamos un poder a la gente de poder liberar dentro de ella misma un, un elemento que la hará más fuerte y poderosa y en consecuencia un espectador permanente de las historias, no solamente del pasado, sino que en el presente tienen un efecto desde el punto de vista del análisis. Chile pues estaba convencido de que cada hombre tiene una potencia, en potencia dentro de nosotros hay un ser ideal dentro de nosotros mismos. Cuando tú le preguntas a un niño qué quiere ser cuando grande, tú muy rara vez, creo que nunca lo he escuchado. Todos quieren ser algo ideal. Tú le dices a un niño, ¿qué quiere ser cuando grande? Algunos dicen astronauta, otros músico, otros bombero, otros, pero desde una perspectiva del servicio y de un ideal del hombre en sí mismo. El hombre en nosotros mismos tenemos un ideal dentro de nosotros mismos. Y Schiller se propone, dentro de toda su propuesta artística y estética y política, unir ese hombre ideal con la verdadera identidad. Es decir, cómo potencializar, cómo poder llevar a cabo que esos chicos que hoy quieren ser astronautas puedan llegar al espacio. ¿Cómo vamos a garantizar como sociedad esa potencialidad de aquel que quiere hacer la segunda fase de la obra de Einstein, un descubrimiento, también lo puede hacer? Y un Estado solo funciona un Estado si solo la mayoría, pero si finalmente la totalidad de todas las personas tiene ese desarrollo. Vamos a tener estados exitosos, sociedades exitosas, en la medida que garanticemos la potencialidad. Y eso lo entiende muy bien la oligarquía, y la oligarquía trabaja fuertemente en eso. Es decir, la oligarquía está concentrada en bestializar la condición humana, en negarle la grandeza de la potencialidad humana a las sociedades y a los seres humanos a través de las operaciones psicológicas de masa, educativas y demás que están desplegadas, en el pesimismo cultural y en todas las actividades que efectivamente parcen fraudes científicos educativos, es decir, mantener a la gente en una ignorancia, mantener a la gente en una concepción de esclavo mental. Y allí hay un reto bien importante para que podamos, como sociedad, como
proyectados en la nueva perspectiva del renacimiento cultural, científico y político, garantizar que la totalidad de las personas puedan tener un desarrollo para poder ennoblecer sus almas y poder pasar a un siguiente estado, fase de humanidad. Que, como, como lo plantea Federico Schiller, eh, en una de las escenas con el Marqués de Posa, Felipe II, sé rey de 1.000.000 de reyes. Es decir, que ese rey filósofo que gobierna una sociedad esté gobernando a reyes filósofos que como ciudadanos ejercen. Es decir, no solamente tener un rey filósofo, sino tener millones de reyes filósofos que tanto estén dispuestos a gobernar como a participar en la cogobernanza de una sociedad. Perspectiva de ser humanos sublimes, trascendentes y cada uno. Este pues es un concepto totalmente opuesto al latino, precisamente de la Revolución Francesa. Que efectivamente la Revolución Francesa planteaba que no se necesitan científicos, por eso muchos de ellos fueron decapitados. A su vez también aquí, pues casos, en el caso de Colombia que estoy investigando esta mañana y alcancé a encontrar unas importantes citas de Francisco José de Caldas. Efectivamente, Francisco José de Caldas planteaba en algunos de sus escritos. Francisco de José de Caldas fue astrónomo, fue geógrafo, fue político, un estadista, discípulo de Humboldt, y precisamente también planteaba Francisco José de Caldas que pues la mejor manera de sacar a una juventud de la necedad y del peligro de caer pues en condiciones paupérrimas del ser humano es llevarlos a la ciencia, al conocimiento, de lo que es su alma. Ese planteamiento de Schiller sobre precisamente los sublimes es extremadamente crucial y ya más adelante quiero desarrollarlo. De cómo rescatar una humanidad o un ser humano desde lo bestial, desde los bajos niveles de la existencia a niveles superiores. Eh, Él plantea que el hombre no debe aprender a encontrar su existencia en su ser físico, sino que debe aprender casi a desechar su ser físico. Schiller afirma que las personas deben aprender a tratar su experiencia física como un elemento extraño, es decir, ubicarnos en esas dimensiones del ser humano que se ubican las posibilidades del alma y de las ideas, y renunciar en cierta manera a esas trampas que hoy tenemos en la sociedad del aquí y del ahora, de come bien, duerme bien, diviértete y dedícate a los placeres mundanos, que eso es la vida, que es parte de una pues, concepción epicurista y aristotélica y que prevalece en muchos sectores y que está inundado nuestro sistema cultural y de mensajes en el que uno prende la música, qué le dice la música a la gente, ¿no? Ahí está, parte de lo que podemos diagnosticar como el estado moral de una sociedad a partir del arte y de la cultura. Entonces ahí tenemos un importante reto pues para seguir avanzando en ennoblecer a los seres humanos. Y, y volviendo al tema de cómo usar la historia, pues la luz desarrolla que esa mente de los descubridores del pasado se puede comunicar con la nuestra aún si haya muerto, ¿no? Y nosotros también nos estamos en capacidad de comunicarnos con la mente de personas que serán concebidas y nacerán muchos después de los que hayamos muerto. Entonces ahí hay una importante relación entre el pasado y el presente y el futuro, definida desde el mundo de las ideas. Es como la equivalencia de la idea de historia e historia de las ideas. Entonces, pues efectivamente la luz, ustedes saben que desde una perspectiva también platónica, se, 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 se despacha en que no es el aprendizaje de la certeza sensible, sino de la, de la comunicación de ideas de calidad profunda, platónica, como podemos entrar en una relación eficiente con el conjunto de la humanidad, ¿sí? Con aquellos del pasado, con los del presente y los del futuro. Entonces, cuando oramos como seres
cognitivos individuales como seres autónomos y no como bestias, ¿no? Larouche en eso ha sido muy fuerte. Larouche, en uno de sus escritos que se los recomiendo, que se llama Jesucristo y la civilización, efectivamente, ya para terminar, porque ya veo que aquí el tiempo nos está. Les recomiendo ese texto, Jesucristo y la civilización. Es un texto del año, es un artículo del año 2000 de la IR, que allí está, que es un documento denso, es profundo, es un documento no muy largo, pero sí denso en ideas. Y efectivamente, Larouche allí efectivamente hace todo un desarrollo de cómo, de cómo ese desarrollo de seres cognitivos individuales nos permitirá una paradoja ontológica para el peso de toda nuestra experiencia cognitiva en general, individual de todas las generaciones anteriores y implícitamente toda la humanidad que ha existido hasta la fecha. Uno de los ejemplos más a la mano que tenemos de ese diálogo del conocimiento de los saberes es el lenguaje, ¿sí? Entonces, pues Larouche insiste que el papel indispensable de un modo humanista de educación primaria y secundaria para todos los miembros de nuestra sociedad es indispensable y debe ser capacitar a los jóvenes en revivir esas experiencias cognitivas, como lo hemos planteado en generaciones pasadas, en especial los grandes descubrimientos y las grandes crisis de culturas y pueblos anteriores. Y es importante a través del arte escudriñar, por ejemplo, eh, el colapso de civilizaciones pasadas y por qué colapsaron. Una de ellas puede ser el estudio profundo, un estudio detallado de las guerras del Peloponeso, ¿sí? Por qué la Grecia clásica, la Grecia de oro decae y se convierte en un imperio debido a que qué pasó allí, ¿sí? Qué pasó con esa sociedad. Eh, Larouche insiste en que el carácter moral superior del individuo que disfrute de una educación humanista clásica, en contraste con las prácticas más generalizadas de nuestros días, se expresa en desarrollo de personas que no solamente son por lo común más morales y sensatas que las otras partes de la población, sino que están dotadas de cualidades superiores, de aprovechamiento intelectual en cualquier profesión que desempeñen. Es decir, si nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar un proyecto, de hecho en los jóvenes de nuestra organización y en los miembros, se nota esa cualidad superior. Es decir, nosotros hoy tenemos la posibilidad, y eso es lo que queremos invitar a muchos de los que estén aquí presentes y a los que nos escuchen, de invitarlos a que pues hagan parte de este proyecto de renacimiento y que se preparen para gobernar. Es decir, que estén en la capacidad de poder tener un diálogo con el ciudadano de a pie hasta con un acto dignatario en el poder de las ideas y en la concepción profunda de, del conocimiento que se puede encontrar a partir de la propuesta educativa que también desde el Instituto Schiller se hace para la humanidad y que es parte de la agenda política que venimos impulsando. Entonces, adquiriendo el hábito de estudiar la historia en tanto historia cognoscitiva de la producción de ideas, es decir, no la historia como un hecho lineal de sucesos, sino cuáles eran las ideas que subyacían, cuáles eran los elementos fundamentales que se estaban jugando en ese entonces y que nos implican hoy también nuestro presente, podemos tener una mejor comprensión epistemológica de las ideas. Y ahí es cuando podríamos utilizar de manera adecuada el vocablo filosofía para podernos referir a una comprensión epistemológica debidamente madura, rica y desarrollada en la historia de las ideas. Y allí es cuando podríamos tener, que es uno de los principios fundamentales de la ciencia de la prognosis, del pronosticador competente, como Larouche lo hizo durante toda su vida y que pudo demostrar a través de varias décadas pronósticos que a partir de ese proceso él pudo desarrollar y que al día de hoy lo convierten en uno de los pronosticadores más eficientes de los últimos siglos a partir de este concepto. Ya pasando a lo sublime, pues eh, al igual que Nicolás de Cusa, Schiller, pues, y Leibniz confiaban que
que cada ser humano puede alcanzar lo sublime, es decir, lo sublime no solamente está reservado a los santos, ni a aquellos que pues hoy conozcamos como aquellos que lograron llegar a una circunstancia sublime por uno u otro motivo. Es decir, nosotros en la cohesión del microcosmos, las leyes de la mente de las personas y en las leyes del macrocosmos, podemos avanzar en esta concepción y este descubrimiento de lo sublime, como lo desarrolla Schiller en las cartas filosóficas que escribió a los 20 años. Les recomiendo ese texto, no quiero ampliarme allí porque si no, daría otra media hora. Pero pues cerrando que efectivamente, acudiendo a que necesitamos una humanidad más sublime, como lo ha hecho Helga, un nuevo paradigma, que rompamos totalmente con los valores de la globalización, el valor del esclavismo, con el valor del imperialismo, del oligarquismo y del monetarismo, con esa perspectiva monetarista del dinero, con un sistema perverso actual que tenemos y que tenemos que ponerlo en alto, o si no, pues vamos a desaparecer como especie humana. Ya están las enseñanzas de otras civilizaciones que a pesar de situaciones catastróficas siguieron empecinadas en su dirección, o no tuvieron los ciudadanos con la altura moral para poder darle un cambio y un giro a ello. Y allí tenemos efectivamente el deber moral de dirigirnos hacia un nuevo paradigma para las próximas civilizaciones, no solamente para la existencia nuestra, ni la de nuestros hijos y nuestros nietos, sino de las futuras generaciones. ¿Qué le vamos a entregar a las futuras generaciones? Entonces, pues ahí estoy, y muchos preguntarán, bueno, ¿y yo cómo hago como ciudadano? Yo que vivo en el aquí y el ahora, ¿cómo puedo hacer para poder ayudar al cambio? Pues hay ejemplos en la historia de cómo puedes iniciar conscientemente un cambio como tal, ¿sí? Una de ellas, pues, trayendo a colación la situación actual de pandemia, pues lo que pasó en el siglo XIV. En el siglo XIV hubo un segmento de la población que contrario a lo que algunos se fueron a los extremos, unos a flagelarse y otros a dedicarse a los cultos al placer, un segmento de la población que impulsó una nueva perspectiva que desembocó en el Renacimiento dorado. Rompió con el horror del siglo XIV y lo que ello propició, ¿no? Entonces, en cada uno de nosotros puede haber un Miguel Ángel, puede haber un Da Vinci, puede haber un Dante, puede haber un Nicolás de Cusa, puede haber cualquiera de ellos, de los personajes que la historia nos ha entregado, y podemos aportar principios de orden superior para poder ayudar a sacar esta humanidad adelante. Está la agenda puesta sobre la mesa, está la propuesta de impulsar la iniciativa de un diálogo de naciones, un diálogo de culturas. En cada uno de nuestros países es nuestro deber moral dirigir la ciudadanía y a nuestros gobernantes hacia la propuesta de una iniciativa para 1.500 millones de empleos, para poder generar las condiciones básicas y necesarias para que la gente pueda vivir dignamente, pero también llevarlas a un nivel superior a través de una propuesta de renacimiento en todos los aspectos. Nicolás de Cusa y Confucio, muy cercanos. La nueva política china de la nueva ruta de la seda es necesario entenderla a partir del confucianismo, ¿sí? Este confucianismo pues ha educado y guiado a la sociedad china por 2.500 años, y Confucio tenía la misma idea que Nicolás de Cusa, de que la armonía solo es posible si todos nos desarrollamos de la mejor manera posible y todas las naciones se desarrollan de la mejor manera posible. Las dos ideas importantes son el REN, que es lo mismo que el ágape, de que la política tiene que sustentarse en el ágape, que es la misma idea que el cristianismo de ágape o caritas, y el segundo principio es el I, que es de que cada persona y cada nación y todo debe colmar su lugar y desarrollarse de la mejor manera posible y contribuir a la armonía de la sociedad de la manera más perfecta.